Pasamos entonces a la última dimensión que nos interesa explorar con un valor práctico para los proyectos que desarrollamos. Esta dimensión es el articular de manera clara y en un horizonte de mayor plazo y de una manera sistémica qué papel va a tener la innovación en nuestro proyecto, no solamente para lograr su implementación inicial, sino mantenerse al día o mantenerse innovando en un contexto donde la turbulencia viene aparejada con nuevos competidores todos los días. Vamos a utilizar la innovación, perdón, el concepto de la innovación como algo sistémico en el proyecto. Hay otras alternativas a las hojas de ruta que están en los otros artículos que están marcados como lecturas para esta unidad. Esos artículos son de un carácter más general y muy ligados a la actividad y contexto empresarial. Sin embargo, sí nos dan una idea, por ejemplo, de las estrategias que han seguido algunas empresas para hacer de la innovación algo sistémico en ella. Nos ocupamos ahorita del primer ejemplo, que es el de las hojas de ruta o Technology Roadmaps o Innovation Roadmaps, hojas de ruta de innovación, hojas de ruta de tecnológica, por ejemplo. Aquí es importante notar que tenemos dos ejes. En uno de los ejes tenemos niveles en el alcance de nuestros proyectos y en el eje horizontal tenemos la línea de tiempo. Esta metodología ha sido exitosa desde niveles personales, proyectos personales, hasta niveles de planeación de investigación, por ejemplo, de la industria de transporte en la comunidad europea. Puede ser algo muy complejo, puede ser algo muy sencillo. Aquí hemos adaptado nosotros un esquema de manera que resulte útil para los proyectos como los tenemos planteados. Ahora bien, tomando en cuenta que la línea de tiempo nos describe un punto que ahorita no está especificado gráficamente, pero que va del contexto actual o en el margen izquierdo, la situación actual, a una situación deseable en el punto extremo de la flecha a la derecha. Representa lo que debemos hacer para llegar de donde estamos actualmente a donde queremos estar en un tiempo definido. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años o hasta 20, 25 o 50 años. Esta visión precisamente es la que permite a muchas personas en una organización compartir una visión para conjuntar esfuerzos en una tarea que va de la situación actual a la situación futura para llegar a tiempo a futuro. Esto es muy importante porque la innovación siempre tiene un periodo previo de incubación, de análisis, de el 99% de sudor que requiere cualquier innovación. También se puede hablar de que implica el 99% del tiempo la gestación de una innovación. En los proyectos que vemos, por ejemplo, el sacar un determinado tipo de queso mozzarella no es posible de la noche a la mañana. Hay que ir desarrollando una serie de capacidades en el camino. O el tener un portal que sea atractivo y valioso para los niños, pero que al mismo tiempo los haga aprender a leer y una serie de habilidades digitales que son indispensables en nuestros días. O el que podamos nosotros desarrollar un portal para pequeñas y medianas empresas. Cualquiera de esas cosas no aparece de la noche a la mañana. Esta línea del tiempo nos permite analizar de una manera o plantear de una manera sistemática la ruta que queremos seguir para llegar allá. Bien, esta técnica o metodología parte de que nosotros entendemos los impulsores de mercado. En algunos casos se puede hablar de objetivos estratégicos. En los proyectos que estoy viendo en el grupo
estamos hablando más bien de los impulsores de mercado. ¿Qué es el concepto de impulsor de mercado? No es lo que el cliente valora en este momento, sino aquellas fuerzas que hacen que cambie con el tiempo lo que él valora. Es decir, no es el parámetro de calidad que el cliente percibe en este momento, sino aquellos factores de orden económico, social, ideológico o de todo tipo, demográfico, por ejemplo, que van a hacer, que están generando una tendencia al cambio en aquellos atributos que el cliente valora. No me preocupa tanto, por ejemplo, qué tanto percibe el cliente de valor en un carro de celdas de combustible en ese momento, sino que hay una reglamentación que está obligando a la industria de automóviles a reducir sus emisiones y a cumplir con una serie de requerimientos, lo que está haciendo que los clientes vayan prefiriendo poco a poco cada vez más carros que van a tener un menor valor de emisiones. Entonces, en este punto estamos hablando de identificar aquellas fuerzas que impulsan los mercados a valorar ciertas cosas. Queremos llegar a tiempo porque desde ahorita queremos ver, por ejemplo, qué es lo que está impulsando a los padres de familia a valorar cada vez más el que sus hijos utilicen un portal, por ejemplo. O en la industria electrónica, cuando hablamos de la cadena de suministro y para el caso también la industria farmacéutica, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que determinan aquellas cosas que el cliente valora. En el caso de la industria electrónica, por ejemplo, está muy claro, lo presentas muy claro, que estamos hablando de que hay una complejidad cada vez mayor y una turbulencia cada vez mayor en los mercados, una complejidad tecnológica y que las empresas participantes en esa cadena están perdiendo oportunidades de negocio. Y a futuro es fácil ver que esas fuerzas van a seguir actuando. O sea, cada vez va a ser más compleja la tecnología, cada vez va a ser más compleja la cadena de suministro, cada vez van a ser más diversos los mercados, etcétera. Esos son, en esos casos, los impulsores de mercado que nos interesa identificar. Claro, yo hago ahorita una serie de supuestos, parto de una serie de supuestos acerca de lo que pueden ustedes tener en mente, porque hasta ahorita no hemos hablado de eso. Pero si tenemos esto claro, entonces podemos pasar a ver que hay una serie de atributos de valor en los productos que actualmente pueden o no estar siendo reales o fuertes, pero que a futuro van a incrementar. Y debemos saber cuáles son las tendencias en esos atributos de valor para nosotros desarrollar las capacidades para que en el futuro podamos llegar a tiempo al mercado. Es decir, coincidir la llegada de nuestro producto o servicio con el punto en el que aquellos factores que el cliente valora tienen la forma a la que responde nuestro producto. Y aquí podemos ver también que de esos atributos de valor van a tener una tendencia hacia el futuro ligada con esos impulsores de mercado. El siguiente nivel es el de parámetros y variables tecnológicas que determinan lo que el cliente aprecia o percibe en nuestro producto o servicio. Aquí estamos hablando de un término técnico que no necesariamente coincide con lo que el cliente percibe. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la cantidad de imágenes o la cantidad de movimiento que tienen las imágenes en un portal que quiere ganar la atención para los niños. Y digamos el contraste de los colores, etcétera. El niño no va a decidir utilizar o no comparando los colores o la diversidad o la gama de colores que se utiliza en el servicio, sino que simplemente su
mirada es atraída por esas características que técnicamente quien elabora el trabajo en el portal las conoce perfectamente. Quizás la nitidez de la imagen, quizás el ritmo que tiene el material que se incluye en ese portal, etcétera. En otros casos, por ejemplo, si hablamos del proyecto de turismo ecológico, puede ser que el cliente no perciba, digamos, el nivel de contaminación que hay en un río en el que pesca. ¿Sí? Simplemente percibe que hay peces o no hay peces, por utilizar también de nuevo un ejemplo hipotético, ¿no? Le interesa ir a un lugar que se vea limpio, le interesa ir a un lugar donde puede cazar o pescar, etcétera, pero él no carga consigo los instrumentos para medir el nivel de contaminación del agua, por ejemplo. Pero desarrolla un proyecto ecológico probablemente consciente de esto, sí va a medir constantemente la calidad del agua en los ríos que están en la parcela o en el terreno que se quiere utilizar para estos fines, por ejemplo, ¿no? Igual en un proyecto de mejora de la comunicación en la industria o en la cadena de suministro de la industria electrónica o de la farmacéutica, podemos hablar, por ejemplo, de que el nivel de penetración que tiene el sistema hacia la información de los actores puede medirse con algunas variables técnicas muy específicas. Sin embargo, eso no lo va a estar percibiendo un responsable de un departamento de ventas, sino él lo que está viendo es directamente cuánta información tiene o de qué manera la puede él clasificar para que pueda ser más útil para él. Estos parámetros y variables tecnológicas se diseñan en cada proyecto para que respondan o para que generen, controlen aquellos atributos de valor que los clientes perciben en los productos. El siguiente nivel es que para lograr que los parámetros y variables tecnológicas tengan los valores de interés para que el cliente perciba esos atributos de valor, se pueden controlar casi siempre mediante varias tecnologías de manera alternativa. El que se pueda tener la atención del niño puede hacerse utilizando mucho movimiento de la pantalla, o puede hacerse utilizando música, o puede hacerse utilizando alguna forma interactiva de trabajo, etc. Cualquiera de estos proyectos va a ser así. Por ejemplo, para lo que resulta el valor práctico y la facilidad de uso de un portal para negocios en Internet de pequeñas y medianas empresas, puede haber, por ejemplo, el pago mediante sistemas bancarios, el pago mediante otros sistemas que incluso se están desarrollando en este momento y que eliminan tanto los bancos como al propio PayPal, etcétera, y que son tecnologías que se van a tener que evaluar y seleccionar para lograr que los parámetros y variables tecnológicas tengan los valores que nos interesan. Ahora bien, como en algunos casos de los proyectos parece muy claro, para poder evaluar y utilizar esas tecnologías alternativas, la empresa, la organización, la fundación, la persona que desarrolla el proyecto debe tener capacidades específicas. Saber de tecnologías de programación de páginas de internet, por ejemplo, sino, digamos, en detalle, sí como para poder, como usuario, requerir los servicios de un programador. Saber de los diferentes programas para dibujo y para ilustración, etcétera, sin llegar a ser un experto. Por ejemplo, alguien en su proyecto menciona que debe conocer estas herramientas, pero y que incluso se quiere lanzar a hacer la programación. Sin embargo,
sobre todo, creo que es para esto de posicionar la marca de quesos mozzarella. Eh, Obviamente un experto en diseño y en mercadotecnia lo puede hacer mejor que tú, pero tú tienes que saber lo suficiente de eso para ser un cliente ilustrado, o utilizando una palabra más complicada, un cliente sofisticado que puede evaluar o pedir que el producto o los servicios que adquiere reúnan ciertos parámetros que a él como cliente le son importantes. Eso quiere decir, por ejemplo, que tú debes ser capaz de saber si una imagen generada con Corel o una imagen generada con el ilustrador, etcétera, son más capaces de lograr los resultados que a ti te interesan. Y estas capacidades entonces son las que determinan nuestra posibilidad de lograr, de evaluar las tecnologías que podemos utilizar para el proyecto. Y tenemos que llegar a esas capacidades a partir de las capacidades actuales. Esto quiere decir que yo probablemente en este momento no tengo la capacidad para hacer esa evaluación de las imágenes o sí, publicitarias generadas con un programa o con otro. Tal vez no tengo la capacidad para evaluar diferentes imágenes o recursos de mercadotecnia, pero debo construir a partir de la capacidad que tengo ahorita para lograr las capacidades que me van a dar la posibilidad de evaluar tecnologías alternativas o arrancar determinados proyectos que me van a llevar al resultado deseado. Ahora, si se fijan, algunas de las líneas están en rojo. Y también pueden ver que las diferentes tecnologías no necesariamente responden a una sola variable, y que una variable no necesariamente responde a un solo atributo de valor percibido por el cliente, y que también en ese caso un solo atributo de valor no necesariamente responde a uno solo o está encaminado a responder a uno solo de los impulsores de mercado. La relación no necesariamente es de uno a uno, sino de varios a uno. Y pueden ver ustedes que las flechas en rojo pueden indicarnos alguna ruta crítica para los productos con los que queremos llegar a tiempo a mercado. El cuadro rojo en la parte más alta indicaría nuestra llegada a mercado con un servicio específico, que puede ser un servicio de consultoría para la industria farmacéutica, que va a ser oportuno en el momento que llega. Este concepto de tiempo a mercado está resultando cada vez más importante, no solamente en el contexto de los negocios, sino dada la turbulencia que hay en los ambientes económicos y sociales actuales. Va a resultar también cierto, por ejemplo, para este proyecto Perlita del portal para niños. Para cuando este portal esté listo, ¿sí?, ya habrán cambiado muchas cosas y el portal debe llegar a tiempo para tener éxito. Y pueden ver también que el impulsor de mercado es el concepto central, es el norte de la brújula. Es lo que tenerlo claro es lo que me permite a mí desarrollar capacidades que parten de lo que tengo actualmente, para gradualmente con el tiempo ir desarrollando lo que necesito para llegar a tiempo en mercado. En realidad este esquema es una herramienta que, como les digo, ha resultado muy exitosa en la industria, en política regional, llegando incluso a utilizarse en contextos nacionales e internacionales como el de la Unión Europea. Y se pueden hacer muchas modificaciones, pero responde en lo esencial a una estructura de medios y fines. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuándo quiero llegar? ¿Y cuál va a ser mi estrategia para llegar allá a tiempo? Y quiero insistir en este punto nada más en que el decir que el impulsor de mercado es el concepto
central, el norte de la brújula, está ligado con una función o un aspecto esencial de cualquiera de los proyectos y en el que he visto en la mayoría de ellos, si no es que casi todos, que falta dar un paso más. Debe uno, para conocer los impulsores de mercado y para conocer bien los atributos de valor que el cliente percibe, prácticamente debe uno pensar como el cliente, no como quien diseña un proyecto, un servicio, un producto con una idea a partir de una idea propia. Esto quiere decir que hay que interactuar constantemente con los clientes, hay que aprender a pensar como ellos, hay que aprender a valorar las cosas que ellos valoran y a entender las razones por las que lo valoran. De otra manera, lo que va a suceder es lo que sucede en muchas empresas. Sacan un producto a mercado solo para enterarse tiempo después de que no tuvo éxito y ya sea que en el mejor de los casos retiren del mercado del producto, como sucedió a algunos de ustedes quizá recordarán el caso de la Coca-Cola, que sacó una Coca-Cola de sabor nuevo solo para enterarse después de 6 meses que no se estaba vendiendo y lo tuvieron que retirar. Tuvo un rechazo formidable y la más elemental investigación de mercado se los hubiera dicho desde antes. El contacto con los clientes, las pruebas con los clientes y todo les hubieran poder haber indicado esto. Y claro, se puede uno preguntar cómo un caso tan célebre como el de la Coca-Cola, que ya es una marca terriblemente pesada en el mercado, pudo sucederle esto. Y es porque precisamente cayó en la arrogancia de decir, de considerar que pensaba, que sabía lo que los clientes saben. A alguien se le ocurrió que los clientes estaban aburridos del sabor viejo de la Coca-Cola y que ya hacía falta reemplazarlo por algo nuevo. Pero simplemente no salieron a preguntarle a los clientes. En este caso, dado que se trata de proyectos que están en gestación, es ahorita cuando hay que interactuar con los clientes. Es ahorita cuando hay que platicar con los responsables de ventas en la industria electrónica, con los responsables de logística en la industria farmacéutica, con los niños, con los turistas ecológicos, con todos nuestros posibles clientes, porque necesitamos desde ahorita no pensar que nuestras convicciones y buenas ideas e ideologías y valores son los que los van a hacer reaccionar a ellos. Debe ser completamente al revés. Los valores que ellos tienen son aquellos a los que debe responder nuestro proyecto. Y con esto les voy a pedir un reporte donde hagan el manejo esquemático en PowerPoint de su hoja de ruta, incluyendo o acompañado con un reporte en texto, en Word, donde me explican esa cadena de medios y fines que delinea la estrategia. Esta es una de las partes centrales del curso y de la claridad, no la cantidad, la claridad de ideas que puedan expresar de esta manera va a resultar uno de los mayores componentes de la evaluación del curso. ¿Y esto por qué? Porque a esto va a responder en gran medida la posibilidad de éxito de sus proyectos.